Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Ya? Buenos días. Ay, profe, hola, hola. Hola. Dios mío, no, profe. Hola. ¿Y eso por qué tan feliz? Ay, profe, no sabe cuánto la extrañamos. Dios mío. Bueno, yo la extrañé. Yo igual. Solo los Yo la abandoné un extrañé más. semestre, Súbame pero la me nota, alegra por favor. verlos ya grandes. La verdad, todos. Todos la extrañamos. Pero yo más. Súbame la nota. Gracias. No, igual, me alegra verlos ya grandes. Buenos días, profe. Disculpe, profe, porque no había vuelto. No, imagínate que el semestre pasado tuve una situación de salud, entonces me tuve que retirar. Pero ya Buenos días. Listo. Es que el año pasado nos pusieron a una profesora que la verdad no tenía ni idea de cómo explicarnos y nos dejó todos perdidos. En serio, no es por ser mala Esa persona señora con no ella, pero sabía es ni que dónde nos estaba dejó sentada. vueltos nada. En Eso es serio, verdad, no profe. veíamos la hora de terminar las clases con ella. Ay, no, ¿cómo así? Ojalá no les Yo pase. también Lo hacía No, el la verdad sí estábamos aburridos. No nos gustó ni un poquito la clase, no entendimos nada. No nos Solo esperábamos rindió, que se acabara. nos dejó la mitad del módulo incompleto, lo hizo por desorden, eso fue horrible, fue todo un caos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso y van a entender también de pronto un poquito el proceso. Tenemos 2 minuticos mientras terminan de ingresar, bueno. Usted también nos da química, ¿cierto? Oiga, compra y venta. Me imaginé que yo iba a decir algo. También hay un Free Fire por ahí, ¿no? Se me está jugando. Están en clase. Oye, el Free Fire, bájenle, El bájenle. Free Fire también está en el tipo. Está como el día que estamos haciendo el examen de inglés, que por allá son un Google. Uy, sí, qué piedra. Y es que me da rabia porque le digo a la profesora, están usando Google. Y ella sea bueno. Y es como que sea Y uno bueno, haga matándote, algo. marica. Quiero justicia, yo me estoy quemando el cerebro y las neuronas. La única neurona Ay, que me sirve. exacto. Para que otro venga a hacer trampa. Ah, la madre. Pero el de la trampa era Joel. Mira, me quito el apellido si no era Joel el de la trampa. A mí me pasó una vez con clases virtuales. Eran 3, no aprendí nada. Uy, no. Es que eso tampoco así es bueno. Eso es lo malo de las clases virtuales, que pues los Ventana. profesores casi nunca se dan cuenta de qué es lo que pasa. Sí, bueno, pero no, también en presencial, que yo estoy en presencial, habían 3 o 4 y no, la profe no se daban cuenta. Nosotros nunca pudimos hacer alguna trampa en presencial porque la profesora de inglés era una profesora más castrosa. Uy, si era esa de cabello negro largo, uy, Sí, esa y a ella señora la era muy sacaron. mala Bueno, persona. ustedes están súper habladores. Entonces vamos Profe, a hacer algo. Les voy a pedir el favor de que mantengan su micrófono por ahora, todo el mundo cerrado. ¿Listo? Para que ustedes me escuchen y podamos hacer las indicaciones de las generalidades de la clase y demás. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, los saludo nuevamente. Buenos días para todos y para todas. Para los que ya me conocen y para los que no, mi nombre es Ana María Falla Falla. Efectivamente, soy licenciada en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y este semestre los voy a estar acompañando precisamente en el área de ciencias naturales, específicamente en la clase de química. Aló, buenos días, disculpe, profe, está muteada, por si acaso. No, nadie No, me yo la escucha. escucho. si la Yo la estamos escucho. escuchando. Sí, Juan.
¿Será que Juan tiene problemas de audio? Juan, ¿ahí ya me escuchas? Ya, profe. Sí, ¿Ya? ya lo escucho. Listo, bien. Entonces, bueno, como les contaba, entonces les voy a estar acompañando este semestre en la clase de química. La idea es que efectivamente sea una clase donde todos nos sintamos a gusto, ¿listo? Donde poco o mucho sintamos que aprendemos algo, ¿cierto? Que vamos avanzando un poquito, que vamos recordando algunas cositas y que sea un proceso entonces ameno para todos, ¿listo? En ese sentido, las indicaciones para mi clase son las siguientes. Ustedes se conectan muy a las 9:30. A las 9:35 yo voy a iniciar mis clases. Ahorita no lo hice porque estaba hablando con la coordinadora acá, que me estaba preguntando por un estudiante que creo que tiene problemas y no se pudo conectar. Pero siempre les voy a dar 5 minuticos para iniciar la clase, ¿listo? Entendiendo que vienen del proceso de terminar una clase anterior, mientras se conectan, mientras ponen el link o ponen el código de acceso y demás. Entonces, 9:35 iniciamos la clase, pero por favor, usted inicie a conectarse a las 9:30, ¿listo? ¿Qué es importante para esta clase? Efectivamente es una clase evaluativa, es decir, va a tener una nota, es un proceso que se evalúa. Entonces, el 70% que voy a tener en cuenta va a ser asistencia, participación, cuando deje pues las tareitas que efectivamente podamos compartir las tareas y demás. También el otro 30% entonces va a ser el desarrollo del módulo, que los antiguos pues ya saben que se viene manejando, los estudiantes nuevos entonces les cuento que es un módulo que adquieren con su coordinador de sede directamente y que la idea es que ese libro debe estar pues solucionado hasta donde alcancemos. Entonces, por ejemplo, algunos compañeros ahorita decían, no, dejamos el libro inconcluso, no sé qué, bueno, dependen las dinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciclo 6, la clase de química es fácil. ¿Listo? Es fácil, es de prestar atención, es de preguntar, es de revisar, ¿listo? Es de leer. Pero entonces, ¿hasta dónde vayamos? A nuestro ritmo, no se preocupen porque finalmente quien lo evalúa soy yo. Entonces, hasta donde quedemos yo lo evaluaré. ¿Listo? La idea efectivamente es avanzar, digamos, en el semestre que yo Profe, estuve buenos pasado. días. Dime, Natalie. Qué pena, profe, buenos días. Lo que pasa es que yo no estoy en Bogotá, entonces no sé cómo adquirir el libro y pues soy nueva. ¿Y Entonces, tú estás podrías, inscrita con qué sede, Natalie? mm, no sabría decirte, O pues, sea, USME, SOACHA, ¿en qué sede te inscribiste? yo estoy inscrita en la de Bogotá, pero creo que en la de SOH, Listo. pero yo vivo en Florencia. Natalie, ¿y tú tienes el contacto de la coordinadora? Sí, señora. Entonces, le escribes a la coordinadora, por favor, que necesitas saber cuál es el procedimiento para que tú adquieras el módulo, ¿listo? Dale, muchas gracias. ¿Correo? O por correo que te lo envíen. Pero yo creo que lo envían, porque pues yo tampoco estoy en Bogotá y yo estoy aquí en Bucaramanga. Y pues ya con mi coordinadora hemos planeado que creo que es envío. Se va a hacer en envío, creo. Sí, es una buena solución, ¿no? Entonces, ustedes hacen el pago y pues les envían el módulo, efectivamente. Creo que ese es el procedimiento, pero entonces lo hablan directamente con sus coordinadores de sede, ¿listo? Entonces, bueno, eh, como somos varios, cosa que me alegra y me encanta porque me gusta que haya más gente en la clase, pero entonces también necesitamos un orden, ¿listo? Entonces, a mí me gusta que las participaciones sean de manera organizada. ¿Eso qué significa? Que no vamos a estar abriendo el micrófono así, de repente, para hablar, porque entonces si hablamos varios al mismo tiempo, pues no nos vamos a comprender, no nos vamos a entender, ¿listo? Zoom nos da las opciones de levantar la mano de manera virtual, ¿listo? Si usted está en un computador, en la parte de abajo aparece una carita feliz que dice reacciones. Cuando usted da clic ahí, sale la opción de levantar la mano. Entonces, cuando usted quiera levantar la mano, como le está haciendo Daniela Ospina, pues simplemente, como lo hizo Edison muy bien, le da levantar la mano. ¿Listo? Si usted está en un celular, en la parte inferior aparecen 3 puntos. Usted le da en esos 3 punticos y ahí también le va a salir la opción de levantar la mano. ¿Listo?
En caso de que usted diga, no, pero entonces me voy a quedar sin participar porque no encontré ni las reacciones aquí ni las reacciones allá, la levantada de mano, no se preocupe, el chat yo siempre lo voy a tener disponible, ¿listo? Yo jamás bloqueo el chat. Entonces usted también puede escribir por el chat. Entonces, ¿cuál es su participación o su pregunta o su respuesta? ¿Listo? La idea es que utilicemos esos mecanismos de comunicación organizados. ¿Listo? Por favor. ¿Qué más les puedo decir? La idea es que se queden hasta el final de la clase, la idea es que efectivamente vayan preguntando, lo que les digo, que sea un espacio ameno para todos, ¿listo? No que al final del semestre o el día del grado digan, uy, no veía la hora que se acabara la clase de química, sino que realmente podamos hablarlo, podamos dialogar, podamos ir mirando y revisando cositas, ¿listo? Entonces, miren, para la clase de hoy, para iniciar, ¿cierto? Vamos a, o les voy a ir a compartir un video, ¿listo? Yo lo voy a compartir en mi pantalla, pero sí, al final de la clase también les voy a compartir el link por si lo quieren volver a revisar. Entonces, en ciclo 6 vamos a hablar de química. La química es una rama de las ciencias naturales. Entonces, las ciencias naturales son, por ejemplo, la biología, que ustedes estuvieron estudiando en cursos anteriores. Está, por ejemplo, la física, ¿cierto? Y se llaman naturales porque están directamente relacionados con el mundo natural, con el universo en sí, ¿listo? Entonces, es decir que la química debe estar al alcance de todos, no debe ser una cuestión complicada, no debe ser una cuestión alejada de nosotros, porque es una ciencia natural, es decir, que hace parte de nosotros, ¿listo? En ese sentido, entonces la ciencia surge como conocimiento, ¿listo? Y ese conocimiento se ha venido construyendo. Entonces, hay que empezar a revisar, bueno, pero ¿qué tiene de especial la ciencia? ¿Por qué hablar de ciencia? ¿Por qué construir conocimiento? ¿Para qué? ¿Listo? Ahorita lo vamos a ir hablando con participación, pero primero vamos a revisar el video. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a compartir el audio y porfa le prestan atención. Esperen que es que a veces se toma un tiempo esta cosa en reaccionar. Listo, ahí quedó. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal.
Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada Listo, entonces miren, ese video, entonces un poquito a manera de... vez que haya uno nuevo. Ya, entonces ese video un poquito a manera de introducción, como les mencionaba ahorita, ¿listo? Entonces, cosas importantes del video. En primer lugar, que no hay un solo tipo de conocimiento, sino que el conocimiento, ¿cierto?, se construye de diversas maneras. De ahí lo importante de los procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el video nos mencionaban 4 tipos de conocimiento específicamente, ¿cierto? El primero, el que se denomina conocimiento empírico. No sé si la persona que dice equipo está levantando la mano porque quiere participar en algo o si no. Es que dice equipo. Me preocupa si era una levantada de mano. Bueno, parece que no. Entonces, el primero que es el conocimiento empírico es aquel que surge a partir de la experiencia, ¿listo? Entonces, ahí nos mencionaban, cuando aprendes a ir a la tienda para comprar algo, sabes en qué lugar lo encuentras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno aprende a montar bicicleta, cuando aprende a montar patines, lo hace a partir de la experiencia, ¿cierto? Y lo va perfeccionando con la práctica. Ese es el tipo de conocimiento empírico.
Luego nos mencionaban el conocimiento tradicional, que como su nombre lo indica, ¿cierto? Se vuelve una tradición, entonces va pasando de una generación a otra, ¿cierto? Y en el video nos mostraban el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de una abuelita dando como un remedio casero a un niño, ¿cierto? Entonces, ay, no, que le duele la barriga, entonces no, hay que tomar agua de apio, que si es gripa, entonces agua de panela con jengibre y limón, excelente para la gripa. Entonces, es un conocimiento que surge de las costumbres de las personas, ¿cierto? Se relaciona un poco más con la cultura y que efectivamente también genera a nivel social un impacto, ¿listo? El tercer tipo de conocimiento es el conocimiento revelado, que entonces menciona cuando hay como una divinidad, ¿cierto? Que permite obtener algún conocimiento específicamente. Y el último, que es un poco el que nos compete, es el conocimiento científico, sin dejar de lado los otros tres, ¿cierto? ¿Qué tiene de especial el conocimiento científico? Que busca basarse, primero que todo, en la evidencia, ¿sí? Bueno, ¿qué me demuestra eso? ¿De qué manera lo puedo comprobar? ¿Listo? Y adicional a eso, ¿qué busca en un razonamiento lógico? Que dice, eso no es sí porque sí. No, venga, ¿de qué manera lo puedo comprobar y de qué manera le puedo dar una razón lógica a una respuesta de una pregunta que me surja frente a lo que tiene que ver con el universo? ¿Listo? Eso es lo primero que tiene de especial la ciencia. La ciencia se ha venido transformando, ¿cierto? Una cosa era, por ejemplo, la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media fue cuando empezaron a decir, es que no cualquiera puede salir a decir, ay, es que yo descubrí esto. No, venga, ¿cuál es la evidencia? Compruébelo, demuéstralo, ¿listo? Porque, por ejemplo, hacia el Renacimiento, uno de los personajes más importantes dentro del desarrollo de la ciencia, que era el señor Galileo, estaba buscando darle explicación al funcionamiento del universo. Pero ese señor se encontró en choque con ideas que imperaban en ese momento. ¿Por qué? Pues porque veníamos de una edad media donde la institución de la iglesia era quien mandaba, por decirlo así, a nivel cultural y a nivel de la sociedad. Entonces, que este señor viniera a decir que habían unas leyes físicas que hacían que el universo funcionara de una manera o que habían surgido, el origen del universo era de una manera totalmente distinta a lo que se pensaba en su momento desde la parte religiosa, pues iba a chocar, ¿cierto? Pero más adelante, ¿sí? Fuimos comprobando que sin negar necesariamente la existencia de un Dios, ¿cierto? Que se podían llegar a comprobar algunas situaciones desde la parte natural. Eh, ¿Cuándo se empieza a hablar realmente entonces de un conocimiento científico? Cuando surge algo que se denomina el método científico, específicamente con el señor Isaac Newton. Y entonces dicen, vea, lo que pasa es que necesitamos es un método para poder empezar a construir ese conocimiento, ¿cierto? No se les llamaban, por ejemplo, científicos todavía. Ahí en el video nos mencionaban, se les llamaban filósofos naturales. ¿Por qué? Porque lo que primero surge antes de la ciencia es la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La capacidad de pensar, ¿cierto? Y la capacidad de preguntarse para poder encontrar respuestas a través del pensamiento. Básicamente hasta ahí. Se les empieza a llamar científicos solamente hasta el siglo XIX, entonces uno diría, bueno, en siglos obviamente son varios años, pero ahorita se supone que estamos en el siglo XXI, entonces uno diría, bueno, tampoco es tan nuevo en relación en ciclos, ¿no? En años sabemos que sí, pero en siglos no, no tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando surge ese método científico? Dicen, mire, hay cosas que son importantes. Primero, hay que tener en cuenta la observación. ¿Cómo se hace esa observación? A través de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Entonces, lo que yo pueda ver, lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda medir, lo que yo pueda palpar, empieza a ser importante para comprender cómo construir un conocimiento y empezar a hacerme preguntas. ¿Listo? Y lo segundo, pues entonces es la lógica. ¿Cómo empiezo a darle respuestas con lógica, ¿cierto? Una lógica estructurada a esas preguntas. Algo que también tiene de especial la ciencia es que es universal. ¿Listo? ¿Quién me dice a qué hace referencia el hecho de que sea universal? Porque ya he hablado un montón yo. Manito levantada. ¿Qué significa que la ciencia sea universal? Uy, no tantas manos. Es Daniela. ¿Qué significa que la ciencia sea universal, Dani? Profe, pues como se decía al principio del video, o sea,
la ciencia surge pues ya sea de un pensamiento de preguntas y pues todo el mundo piensa, todo el mundo se hace preguntas, todo el mundo investiga, averigua y poco a poco así cada uno con su pensamiento y con su análisis puede ir creando una teoría y eso se puede compartir con más personas y así se puede llegar a una conclusión más estructurada. Entonces, al ser universal, se pueden tener varias opiniones, varias investigaciones, varios resultados. Entonces, pues yo creo que se basa en eso. Listo, Daniela, muy bien, gracias por esa participación. Voy a escuchar a Juan y luego a la persona que dice equipo. Luego nos Aló. cuentan. Juan, dale. Eh, yo pienso que quiere referirse a que cualquier persona puede aplicar la ciencia, pero también depende el tipo de persona, porque puede ser que lo use para ciertas actividades cotidianas o para actividades ya investigaciones avanzadas. Listo, muy bien, Juan, gracias por tu participación también. Y la persona que dice equipo, cuéntanos cuál es tu nombre primero. Hola, ¿me están escuchando? Hola, sí. Bueno, mi nombre es Giancarlos. Está aquí porque pues se me olvidó cambiarlo y pues ya me da pereza quitar el video y cambiar el nombre. O la verdad no sé cómo. Bueno, no te preocupes, Giancarlo. Dale. Listo. Bueno, mi opinión es que cuando dicen que la ciencia es universal, yo digo que hablas de todo, que digamos, de la guayaba se pueden sacar bocadillos, del bocadillo se pueden sacar más cosas, de esas cosas se pueden sacar más y más y más cosas, de cada cosa sale otra cosa más. Pero entonces obviamente hay que investigar con la lógica, con los principios que tú dijiste, con ese sistema que usan los científicos. ¿Y ya? Esa es mi opinión. Listo, Giancarlo, muchas gracias. Vamos con Delfina. ¿Qué nos dices tú, Delfina? Tienes cerrado el micrófono. No sé si de pronto ya estás intentando hablarlo. La ciencia es buena siempre y cuando la utilicen para el bien de la humanidad, más no para destruir el planeta y lo que en él se encuentra. Perfecto, gracias. Muy bien. Y Ana Victoria, ¿qué nos dices tú? Que se refiere al estudio que se haga o los descubrimientos a través del tiempo. Listo, muy bien. Entonces, muchas gracias por todas esas participaciones. Efectivamente, todo se relaciona, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que la ciencia es universal, entonces mencionaban ustedes, ay, bueno, Edison, perdón, dale, Edison, cuéntanos tu opinión y ahí sí sigo. Que la ciencia es un poder que bueno, entre la ciencia se puede hacer muchas cosas, como dijo mi compañero, se puede hacer muchas cosas con la guayaba, con cualquier cosa, se puede dedicar un montón para uso médico, uso tecnológico, para muchas cosas diferentes. Y es ¿cómo iba a decir yo? Que se me acaba de decir, que hay conocimiento que todos tenemos y que nunca se nos olvida, ¿ya? Listo, Edison, muchísimas gracias. Entonces, muy bien, les decía que efectivamente, ¿cierto? Sus participaciones están perfectas. Entonces, cuando hablamos de que la ciencia es universal, entonces es porque precisamente hace parte del todo, ¿cierto? Y porque el conocimiento finalmente lo que busca es comprender el universo mismo, ¿cierto? En general. Y hay algo que es importante dentro de la ciencia, y es que el hecho de que sea universal permite que se postulen teorías, que se postulen leyes, que se hagan explicaciones, ¿cierto? Y uno dice, no, es que eso, hay cosas que obviamente se vuelven específicas, hay cosas que aplican solamente para ciertos contextos, para ciertos territorios, pero digamos que cuando es un conocimiento general, ¿cierto? Se vuelve entonces universal, aplica en Sudamérica, aplica en Europa, aplica en África, y eso hace que la ciencia sea especial nuevamente, ¿listo? Pero adicional a eso, aunque intenta ser universal, dice algo y es que no tiene la verdad absoluta, ¿cierto? La ciencia no habla de verdades absolutas, sino que habla de, por decirlo así, verdades transitorias, porque se puede ir transformando ese conocimiento, ¿cierto? Se pueden ir encontrando, por ejemplo, más evidencias, se pueden llegar a contrariar
algunas leyes o algunos descubrimientos. Creíamos que funcionaba así, pero resulta que ya sabemos que no. Entonces creíamos que la Tierra era plana, pero ya sabemos que no. Creíamos que en el sistema solar, en un primer momento, la Tierra era el centro, pero ya sabemos que no, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante en la ciencia. No hablamos de verdades absolutas. El conocimiento se construye cada día porque cada día vamos avanzando más, ¿cierto? Porque cada día se van generando muchas más transformaciones. El video también nos mencionaba y algunas de las intervenciones de ustedes, ¿cierto? Mencionaban un poco lo que tiene que ver con ventajas o desventajas de la ciencia. Entonces, hay muchas ventajas, ¿cierto? Y ahí mostraban una listica. Y entonces, y algunos de ustedes ahorita decían, ¿cómo puedo transformar, por ejemplo, una fruta en un producto y de eso qué más puedo llegar a hacer, ¿cierto? Hablamos de ventajas que gracias a la ciencia tenemos productos de aseo, productos de higiene, ¿cierto? Tenemos tecnología, tenemos medios de comunicación, súper importante la medicina, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en un proceso de pandemia o pospandemia, todo lo que tuvo que ver con las vacunas y demás. Hablamos de productos industriales, hablamos de una modernidad y un avance tecnológico gracias a lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Pero pues no todo es tan bonito, ¿cierto? Entonces, alguien mencionaba ahorita, una de las señoras, ¿cierto? Las desventajas, el mal uso que pueda llegar a tener también ese conocimiento científico. Entonces, tenemos, por ejemplo, armas de destrucción masiva, ¿cierto? Hemos hablado de una Primera, Segunda Guerra Mundial y eso también está directamente relacionado con el avance del conocimiento científico. Hablamos de pronto del desarrollo de muchas más enfermedades y de que algunas cosas van avanzando, pero asimismo, por ejemplo, se puede llegar a dañar, ¿no? También mencionaban, bueno, cómo se puede llegar a afectar el planeta, ¿no? Entonces, hoy en día el boom de la afectación ambiental, ¿no? Y el interés por cuidar el planeta, el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono y cómo el conocimiento científico influye en que eso suceda. Kerlis, cuéntame. Como por ejemplo lo de la pandemia, dicen que fue un error de farmacia, de científicos. Bueno, esa es Muchas una personas teoría, dicen ¿no? que ajá, muchas personas dicen que fue un error de algún estudio. Pues por ejemplo, hay muchas veces que las cosas se salen de control y no es que sea por hacerlo, por hacer el mal, sino pues personas somos personas y tenemos errores, ¿no? Muchas veces científicos se equivocan, o sea, una mala fórmula y ocasionan algún problema. Pues muchas veces no es por intencional. Listo, Kerlis, muy bien, muchas gracias. Pueden llegar a ocurrir algunos accidentes científicos, ¿cierto? Giancarlo, cuéntanos. Bueno, más que una teoría, eso que dijo la compañera, yo diría que es más una conspiración. Pero más que errores o fallas de la ciencia, yo digo que es simplemente ciencia, de los errores se aprende. Y pues no es necesario meterle con un concepto del bueno o el malo, o meternos razones o ideologías de por qué hacemos esto por tal razón y tal razón. No es necesario eso. A veces la ciencia pasa porque es ciencia y ya, punto final. Y lo de las bombas nucleares, supongo que es porque las personas empezaron a considerar que las guerras eran necesarias y todo eso. La verdad no, pues es grave, pero depende de su magnitud y depende de lo malo, porque digamos, la bomba nuclear ayudó para como acabar la guerra entre Japón y Estados Unidos. Pero entonces hizo mucho daño a Japón, demasiado daño. Yo he leído todo eso. Pero entonces sí me hago entender, o sea, es ciencia y ya. Y eso depende de cómo evoluciona la moral o la ética de las personas también. Listo, Ya, vale, gracias. a ti, gracias. Daniela. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el compañero de que la ciencia es ciencia y ya, y que los errores se cometen porque es ciencia, no. O sea, por algo se llevan años de estudio, por algo se llevan años de investigación, por algo se llevan muchos años de evolución. O sea, por algo estamos investigando y tratando de mejorar cada causa, cada problema que hay. Y no porque sea ciencia o simplemente porque las cosas tengan que pasar, significa que tengan que seguir pasando. O sea, los errores se cometen para no volverlos a cometer y muchas veces los errores que se cometen ya sea en guerras o en alguna cirugía o algo,
muchas veces no son por errores científicos, sino por el mismo error del ser humano. O sea, porque nosotros a veces somos muy irresponsables. Por ejemplo, un día se enfermó mi primo, eso fue en un pueblito, y nosotros nos quedamos toda la noche esperando a que nos atendieran. Y al otro día, a la madrugada, llegó un doctor borracho a atender a mi primo. O sea, ¿cómo carajos va a ser culpa de la ciencia? O sea, nosotros como seres humanos somos, ay, es que es culpa de esto, es que es culpa de aquello, es que es culpa de no sé qué, pero es que nosotros tampoco no nos ponemos a reflexionar de que la culpa también es nuestra, de que si pasan las cosas es por nuestra irresponsabilidad. No siempre tienen que ser de las cosas nomás porque sí. O sea, también la responsabilidad cae en nosotros como profesionales. Listo, Daniela, muchas gracias. Igual yo creo que encuentran un punto de concertación entre ustedes. Es más, si quieren se pueden intercambiar el contacto para que hagan más discusión. El punto de concertación que encuentro entre ustedes, específicamente porque Giancarlo a lo último hablaba precisamente también de la ética y de la moral, ¿cierto? De las personas frente entonces también al manejo del conocimiento, ¿cierto? Eh, digamos que como para terminar esta parte, pues lo que yo les decía, ¿cierto? Mencionamos que hay unas ventajas y que pueden llegar a presentarse algunas desventajas desde el punto de vista también subjetivo de la ciencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los dos compañeros dicen, bueno, yo no comparto esto, aunque se encuentran en algún punto desde mi perspectiva, ¿listo? Pero en ese sentido, no hay que desconocer que efectivamente la ciencia se ha construido de manera empírica, lo que mencionaba Giancarlo un poco a partir de algunos errores. Y la próxima clase vamos a manejar un concepto que son las serendipias y vamos a darnos cuenta que aunque ya existe un método científico, ¿cierto? Y que surge más o menos desde el siglo XIX, al principio no fue necesariamente así que se construyó el conocimiento, sino que realmente sí hubieron muchos descubrimientos accidentales eh, que han llevado a algunas cosas buenas o que de pronto han llevado a algunas desventajas, ¿cierto? Y efectivamente eso depende del uso que nosotros como seres humanos le demos. En ese sentido también comparto con Daniela un poco el hecho de que a veces nos falta un poco más de concientización o de conciencia frente al uso de algunas situaciones o algunos elementos o algunas cosas. Entonces, pero bueno, chévere que básicamente estamos generando justo eso que hablamos ahorita. No hay una verdad absoluta, hay distintos puntos de vista, hay maneras en las que se construye, ¿cierto? Habrán situaciones que Giancarlos desde la experiencia le permitan construir esa opinión y a Daniela igual, por ejemplo, la situación que compartía de su familiar. Entonces, eso hace que también la ciencia sea diversa, ¿listo? Y por último, entonces, antes de que se acabe esto, algo que también nos mencionaba el video, súper importante y que quiero que ustedes tengan en cuenta para esta clase, es que en la ciencia no hay seres especiales. La ciencia es para todos, ¿sí? La idea es que todos estamos cercanos al pensamiento científico. ¿Por qué? Entonces ahí hablaban de tres características importantes. Hay que cultivar el escepticismo, el poder tener la capacidad de dudar, ¿cierto? De revisar, venga, ¿será que sí es así? O puede llegar a haber otra explicación o puede darse de otra manera. ¿Listo? El escepticismo es la capacidad de dudar y eso es innato en los seres humanos. Y la idea es que nosotros en la clase fortalezcamos también esos procesos, aunque obviamente vamos a estudiar leyes y teorías que ya están estipuladas también. Otra era entonces la apertura, tener la capacidad de estar abierto a entender las ideas de los demás, ¿no? Si no las compartimos, si las compartimos, si son conocimientos diversos porque son experiencias distintas, entonces hay que estar un tanto abierto también a otras teorías, a otras leyes, a otras ideas, otras hipótesis, ¿listo? Entonces esa también es una capacidad que tenemos todos los seres humanos sin necesidad de ser seres especiales para poder generar conocimiento científico. Todos tenemos la capacidad de dudar, todos tenemos la capacidad de escuchar y entender ideas contrarias. Y por último, la curiosidad. Listo, cultivar siempre la curiosidad. El tratar de preguntarnos, ¿cierto? Cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se da esa interacción entre nosotros, digamos, en que vivimos dentro de este gran espacio. Entonces, a manera de introducción, quería contarles qué tiene de especial la ciencia. ¿Listo? Entonces espero que a cada uno le haya quedado algo y que se dé cuenta que todo lo que tiene de especial no significa que necesita seres especiales, sino que necesita de que cada uno de nosotros tengamos ese interés, esa curiosidad y esas ganas de aprender y de comprender el universo. ¿Listo?
Y entonces, pues nada, nos vemos la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo, esto dice menos de un minuto. Espero que tengan un excelente fin de semana, nos vemos la próxima clase. Igual, Gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, profe. Gracias, lo mismo, que descansen, que estén bien, chao. Hasta luego, profe, que estés bien. Hasta luego, igual, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.